Quisiera invitarle que me acompañe en sus Biblias al Salmo 133. Salmo 133. Es un salmo que estoy seguro que la mayoría de nosotros lo conoce, lo ha leído, lo hemos escuchado en prédicas, ¿verdad? En canciones también por allí. Y es un salmo que cualquiera pudiera pensar que por lo pequeño que es el salmo, ya que es un salmo que contiene solamente 3 versículos, quizás no tenga mucho que enseñar. Podemos tener esa tentación. Pero aunque este salmo solamente tiene 3 versículos y es así de pequeño, lo que nos enseña, mis hermanos, es mucho más glorioso, más grande de lo que tú y yo podemos imaginar o pensar. Así que mi hermano, bueno, hay algo, y es que una de las cosas que nosotros como creyentes y como seres humanos siempre hemos sabido y hemos sido testigos de ellos, es que el mundo, el hombre, durante toda la historia de su existencia, siempre ha buscado la manera de agrupar a las personas a través de ideologías políticas, por ejemplo, de que esta sí es la tendencia política que va a funcionar. Esto es lo que sí va a hacer posible que el ser humano se pueda relacionar y amarse unos con otros. Nosotros sabemos como creyentes que durante toda la historia del hombre podemos ver, mis hermanos, que lamentablemente las escrituras nos enseñan esto muy claramente, esto no ha llevado al hombre a ninguna parte. ¿Sí? Siempre el hombre permanece en esa búsqueda. ¿Sí? Y una de las cosas que se me ocurrió mencionar y nosotros conocemos acerca de ese tema, ¿verdad? Que ha afectado muchas naciones, y es acerca, por ejemplo, de lo que busca hacer, entre comillas, el socialismo o el comunismo, por ejemplo. Tratar de hacer algo que solo el evangelio puede hacer. ¿Sí? Y así como mencionamos eso, podemos mencionar muchas corrientes religiosas y mundanas, ¿verdad? Que existen por allí, que andan rondando, que tratan de hacer algo en el hombre, de que el hombre se amen uno con otro, se perdonen uno con otro, puedan vivir unidos sin ningún problema a pesar de su desacuerdo, y eso lo sabemos que nunca el hombre ha podido lograr. Pero este salmo tan hermoso, mis hermanos, el Salmo 133, sí nos habla de esta realidad. Sí es posible vivir juntos en armonía, y lo vamos a ver en este salmo a continuación. Salmo 133, leo para usted, mi hermano, dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este hermoso salmo, este precioso salmo, si usted puede ver allí en sus Biblias, este salmo dice cántico gradual. ¿Okay? La parte de arriba, que mencionaba nuestro hermano, ¿verdad? Nosotros solemos usarla, donde dice la bienaventuranza, el amor fraternal, eso no es inspirado. ¿Okay? Pero no se preocupe, no hay ningún problema en que usted lo use, siempre y cuando que tengamos presente que eso no es inspirado. Pero aquí nos dice el comienzo de este salmo que es un cántico gradual. Era un cántico gradual. Bueno, los cánticos graduales comienzan, mis hermanos, a partir del Salmo 120 en adelante, más o menos hasta el Salmo 134. Eran aquellos cantos que los israelitas, aquellos peregrinos, usaban cuando iban camino a Jerusalén, el lugar de adoración para ellos en ese tiempo. De manera que ellos entonaban estos cantos cuando iban camino a Jerusalén, el lugar de adoración. Y el Salmo 133 es uno de ellos, está allí dentro de ese grupo. Recordemos que, si usted no lo sabía, el libro de los Salmos, el Salterio, ¿verdad? Es un libro que está dividido en 5 libros. Y precisamente el Salmo 133 está ubicado en ese 5.º libro, por así decirlo, del libro de los Salmos, lo que nosotros llamamos el Salterio, hasta el Salmo 150, escrito por el rey David. Todos conocemos y sabemos quién fue el rey David, ¿verdad? Uno de los mejores reyes de Israel, ¿verdad? Un hombre que dice las escrituras que fue llamado conforme al corazón de Dios, el único rey en todas las escrituras. De manera, mis hermanos, que muy probablemente David escribió este salmo, ¿verdad? Probablemente en aquel episodio cuando David trajo el arca de Dios de regreso a Jerusalén. Sí, muy probablemente.
De manera que David convocaba a estos peregrinos, a este pueblo, para congregarse juntos en armonía y llevar a cabo la adoración en el pueblo de Dios, lo que nosotros conocemos en aquel entonces, el pueblo del pacto. Estamos hablando ubicados en el Antiguo Testamento. Recordemos también, mis hermanos, que durante ese tiempo, antes de que el rey David comenzara a reinar completamente sobre Judá, sobre el pueblo de Israel, había una turba allí, ¿verdad? Una pelea entre la familia de Saúl y la familia de David, ¿sí? De manera que una vez que David llegó a ser rey, David no reinó completamente sobre el pueblo de Israel, porque todavía la familia de Saúl luchaba contra la familia de David. Una vez, 2 años después, cuando murió Saúl, entonces David sí reinó completamente sobre Israel. David llegó a experimentar, mis hermanos, la grandeza, y este es el tema de este mensaje, de este sermón. La grandeza de la armonía entre los creyentes, el tema de este sermón. La grandeza de la armonía entre los creyentes. Así que este es el tema, mis hermanos, de este salmo, de este sermón, y especialmente cuando nosotros nos encontramos en la presencia de Dios. ¿Sí? Esto puede darse en diferentes contextos, cuando los hermanos están juntos en armonía, pero especialmente en la presencia especial de Dios. Es decir, en un día como hoy, por ejemplo, que somos convocados todos juntos en armonía a adorar el nombre de nuestro Dios. Y hay al menos aquí, sí, bueno, es lo que existe en este salmo, siguiendo la estructura de este pasaje, mis hermanos. Hay 3 cosas que yo quiero enseñarles en esta mañana, mis hermanos. Vamos a, con la ayuda del Señor, vamos a viajar a través de este salmo, ¿verdad? Que es pequeño, pero que nos enseña grandes cosas maravillosas. Tres encabezados, ¿verdad?, que podemos encontrar en este salmo. En primer lugar, vamos a ver un elogio que el salmista hace a la armonía. Un elogio a la armonía. Ese es nuestro primer punto. En segundo lugar, vamos a ver una doble comparación de dicha armonía. Y en tercer lugar y último, vamos a ver una razón para valorar la armonía. Una razón para valorar la armonía. Y noten, mis hermanos, que este salmo comienza con una palabra que quizás muchos de nosotros es posible que no la entendamos muy bien. Y el salmo dice, mirad cuán buenos y cuán delicioso es. Esta palabra, mis hermanos, es una palabra en el hebreo que comunica la idea que nos está diciendo que debemos prestar atención, ¿sí? Prestar atención. Es como decir, he aquí lo que viene, he aquí lo que te es presentado delante de ti. Es un llamado de atención a contemplar, a valorar la armonía, la unidad que existe y que debe existir siempre entre los hijos de Dios. Es por eso que David hace uso y hizo uso de estas palabras para aquellos israelitas en aquel entonces, para aquellos peregrinos que iban camino a Jerusalén a adorar a Dios, y les dijo, miren, contemplen la maravilla de lo que esto es. Presten atención, que es bueno y que es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. David nos dice que esta comunión es buena, dice el pasaje, mis hermanos. ¿Y por qué es buena esa comunión? Porque ella trae muchos beneficios para nuestra alma. No sé si ustedes recuerdan Génesis, cuando Dios estaba creando las cosas, dice en Génesis que y vio Dios que era bueno. Es la misma palabra que se usa aquí en el hebreo. Y la idea que comunica aquí el autor quiere decirnos es que es buena para el propósito para el cual Dios lo ha creado, lo ha hecho. De manera, mis hermanos, que desde el principio, aún en el pueblo, en el antiguo pacto, el propósito de Dios era eso, era unir, tener un pueblo en armonía, un pueblo unido, ¿sí? Y ese es el propósito. Así que esta palabra bueno nos comunica esa idea, que es buena para el propósito para el cual Dios lo ha creado. Salmista nos dice que contemplemos, que miremos lo que ocurre allí, lo que hay allí. ¿Qué pasa allí cuando los hermanos están juntos en armonía? ¿Qué sucede? No nos vamos a adelantar, lo vamos a ver más adelante, porque el salmista nos lo dice. Mis hermanos, esta comunión es algo delicioso, es deleitante. Por eso el pasaje nos dice, mirad cuán bueno. Y no solo bueno, dice, y cuán delicioso es, dice el texto. Ahora, mis hermanos, ciertamente nosotros sabemos que hay cosas que son buenas, ¿verdad?
pero no necesariamente son deleitosos, ¿sí? Y creo que un ejemplo de eso nosotros pudiésemos quizás recordar en el caso de los niños. Y los niños que están acá saben lo que eso, a lo menos lo que pueden entenderlo, saben lo que eso significa. Por ejemplo, cuando se van a tomar un remedio, ¿verdad? Y lucha con el muchacho para darle el remedio, pero sabe que es el remedio que necesita. Y aunque no es sabroso, no es deleitoso, no le gusta, pero es bueno el remedio. Y necesita tomarse el remedio el muchacho. Y le metemos el remedio, ¿verdad, muchacho? Y se lo damos en la boca. Aunque bueno, hoy en día en la actualidad sabemos que ya los expertos ya hacen remedio, hacen medicina hasta del agrado, ¿verdad? Para que los muchachos puedan ingerir. Mis hermanos, pero la idea aquí del salmista no es presentarnos a nosotros, ¿verdad? Que la armonía en el pueblo de Dios es así, es algo que es bueno, pero que algunas veces va a ser deleitoso. No, esa no es la idea que el salmista nos presenta acá, mis hermanos. Esta comunión es deliciosa, dice él aquí, para el alma. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Ya que Dios, escúchelo bien, Dios nos ha creado a todos nosotros para vivir en comunidad, en unidad, ¿sí? Nosotros podemos contemplar y saber por las Escrituras que Dios es trino, ¿no es cierto? Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Y Dios en ese sentido nunca ha habitado solo, en ese sentido. ¿Sabía usted que Dios es la persona, es el ser más feliz que hay en todo el universo? Porque Él no necesita absolutamente nada de nadie. Él es autoexistente en sí mismo. Dios es trino. Y Él nos ha creado a nosotros, mis hermanos, para que vivamos en armonía, juntos en armonía. Desde el principio ese ha sido el propósito de Dios para su pueblo. Dios no nos ha creado a nosotros, mis hermanos, para vivir en aislamiento. Por ejemplo, de manera aislada. Hay personas que quieren ser cristianos, pero quieren vivir aparte, aislados, con unos ermitaños espirituales. No, no funciona así. No se puede ser cristianos sin estar reunidos con otros. Es imposible. Ese no es el diseño de Dios. No ha sido el propósito de Dios desde el principio. Recordemos, mis hermanos, que todos nosotros hemos sido creados a imagen de Dios y somos y debemos ser un reflejo de Él. Como decíamos, en Dios no hay soledad. ¿Qué existe en Dios? Un perfecto compañerismo y una armonía. El Padre envió al Hijo, recuerda lo que dice la Escritura, ¿verdad? Para salvar a su pueblo. El Hijo se ofrece en la cruz, da su vida por los pecadores, por su iglesia, y el Espíritu de Dios aplica esa salvación en aquellos que han de creer. Así que en Dios existe un perfecto compañerismo en estas tres divinas personas, mis hermanos. Y así como Dios subsiste en estas tres divinas personas, Él nos creó para vivir en unidad. Mi hermano, mi amigo que te encuentras aquí, toda alma humana necesita compañerismo. Hay personas que dicen que no, a mí me gusta estar solo. Y por tarde o temprano van a manifestar que necesitan algún tipo de compañerismo. Toda alma humana necesita compañerismo, ¿sí? Necesita estar cerca de otros seres iguales a él. Y esa es la idea. Todos nosotros como creyentes, los que somos salvos, los que formamos parte del pueblo de Dios, estamos en una unidad que ya el Señor ha creado. Ya esa unidad existe entre nosotros. Mis hermanos, Dios es pleno, eternamente pleno. Él no tiene necesidad de nada, como dice Pablo en Hechos capítulo 17, allá en el Areópago. Pero nosotros en Él podemos estar plenos y podemos tener armonía. Dios existe en perfecta armonía, en perfecto compañerismo. Así es, eso nos revela las Escrituras. Y esta es la idea que el salmista nos quiere mostrar acá, mis hermanos, que es bueno que miremos, que podamos nosotros contemplar, mirar, ¿verdad? Prestar atención, que es bueno y que es deleitoso, como dice el pasaje acá, habitar los hermanos juntos en armonía, mis hermanos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Pero, siempre vienen los peros, ¿no es cierto? Pero, algo que debemos tener presente, mis hermanos, es en el hecho de que esta armonía, aunque ha sido creada por Dios, y pudiésemos decirlo así con toda seguridad, es indestructible, porque ha sido creada por Dios. Esta armonía, lo vemos también en el Nuevo Testamento, puede ser quebrantada. Puede ser quebrantada. Y es quebrantada, lamentablemente, por muchos de nosotros muchas veces. Claro que sí, puede ser quebrantada, mis hermanos. Si no, el apóstol Pablo, recuerdan aquel episodio en Filipenses capítulo 4, dos mujeres estaban allí. Yo no sé qué problema tenían, pero lo cierto es que tenían un problema.
Evodia y Síntique, y Pablo, preso en una cárcel, envía la carta a los hermanos de Filipo y le dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentido, porque no eran de un mismo sentido. Así que, mis hermanos, esa armonía puede quebrarse, puede quebrantarse entre nosotros, con nuestros pecados, con nuestros desacuerdos muchas veces. Y esto, por supuesto, no significa que no me malinterpreten, no es que no podamos tener desacuerdos, no es el punto, sino desacuerdos sanos, ¿sí? No desacuerdos que caigan en la categoría ya algo pecaminoso, que la falta de perdón, el rencor, el resentimiento allí conservado en el corazón. Mi hermano querido, mi hermana, esas cosas atentan contra la unidad de los iglesia. Y como decíamos al principio, el propósito de Dios siempre ha sido que su pueblo siempre permanezca unido, juntos, en armonía. No solamente juntos aquí sentados en la silla, sino juntos al mismo Dios que estamos adorando, ¿verdad? Que estamos glorificando, y en todo lo que Él nos demanda en su palabra, mis hermanos. En este pasaje vemos que David quiere demostrarnos, mis hermanos, esa intensidad, el valor de lo bueno y delicioso que es la armonía entre nosotros. Cuando procuramos, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, que somos llamados a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y sabe que, mi hermano, antes de eso, Pablo dice, ¿verdad?, que debemos soportando nosotros en humildad. ¿Por qué? Porque lo contrario de la humildad, ¿qué es? El orgullo. Y el orgullo en nosotros es pecado, que es pecaminoso, atenta contra la unidad de la iglesia. Cuando queremos, por ejemplo, que quizás las cosas se hagan como yo quiero. Porque es que no me gusta eso que están haciendo. No me parece. Y nos damos cuenta, ¿verdad? Reflexionamos que es algo que tiene solución. No es algo que va más allá, ¿verdad?, de lo inalcanzable. Son cosas que podemos resolver entre nosotros mismos como creyentes. Dios nos ha dado las herramientas para perdonarnos, para resolver todas las cosas entre nosotros. Mis hermanos, ¿qué es habitar o qué es permanecer juntos en armonía? Es permanecer juntos en amor fraternal, es amarnos unos a otros. ¿Por qué tú y yo, mis hermanos, somos llamados a soportarnos unos a otros? Bueno, porque amamos a nuestros hermanos. Si no hay amor, todo lo demás no puede existir entre nosotros. Es imposible, es imposible. ¿Recuerdan el episodio de allá a los Corintios, cuando Pablo le habla a los Corintios? Yo oigo de ustedes, me ha sido informado que ustedes, hay divisiones entre ustedes, cosas que están pasando entre todos ustedes. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que escribió esta carta a estos hermanos allá en Corinto, en el capítulo 13, que encontramos en el capítulo 13, ese gran tema acerca del amor. Porque los corintios, Pablo dice en el capítulo 1 que eran creyentes que estaban dotados de muchos dones espirituales, muchas capacidades espirituales, pero les estaba faltando cultivar lo más importante, el amor. El amor. Y por eso ahí vemos, ¿verdad?, como Pablo le dice que estaban envanecidos, que estaban haciendo un montón de cosas en la iglesia, que estaban más bien regocijándose en sus capacidades, sus dones espirituales, y no en el amor. Faltaba el amor, mis hermanos. Así lo decía el apóstol Pablo. Así que, hermanos, el salmista quiere que nosotros prestemos atención, que veamos una vez más lo deleitoso, lo bueno, lo saludable espiritualmente que puede ser y es la armonía para todos nosotros como creyentes. Mis hermanos, cuando hay armonía entre nosotros, o mejor dicho, cuando perseguimos, cuando nos mantenemos en esa armonía que el Señor ya nos ha dado, tenemos crecimiento espiritual. Nos servimos unos a otros, nos amamos unos a otros, nos tomamos las luchas de nuestros hermanos que son nuestras. Las debilidades de mi hermano las tomo para mí, sus necesidades, hasta donde yo pueda y mi capacidad me alcance, yo busco cubrirlas. Y hay crecimiento aquí, hay bendición. Oh, mis hermanos, que el Señor nos ayude en esto a nosotros, para que al igual que el salmista podamos contemplar, podamos disfrutar, ¿sí?, perseguir y siempre ser prontos para guardar esta hermosa armonía, esta unidad que el Señor ya nos ha dado, mis hermanos. Y es interesante ver, mis hermanos, porque en estos destinatarios que sabían muy bien de lo que David les estaba comunicando, David hace uso de dos imágenes, dos comparaciones, ¿verdad?, acerca de lo que es la armonía. Sí, dos comparaciones. Nota lo que dice allí. Dice sería
nuestro segundo punto. Ahora lo que dice el verso 2 al verso 3, parte A, dice: es como el buen óleo. ¿Qué cosa? Habitar los hermanos juntos en armonía. David dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y la otra imagen, la otra comparación: como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Así que David hace uso de estas dos comparaciones, mis hermanos, para enseñarnos, para decirle a estos destinatarios cómo es la armonía. Para un judío sabía lo que esto significaba, que implicaba que Aarón, ¿verdad? Como dice acá, ese buen óleo descendía y bajaba sobre la cabeza de Aarón, luego pasaba por su barba, y finalmente su vestidura. Recordemos que tanto los reyes, ¿verdad? En este episodio, el caso de Aarón, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, Aarón, que fue llamado por Dios para el oficio de sumo sacerdote, él y sus hijos estaban siendo ungidos, ¿verdad? Para este evento. Eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 29, versículo 7, donde Dios le había ordenado a Moisés para que Aarón fuera ungido con este aceite especial, ¿sí? Era la unción, nos está hablando acerca de la unción de Aarón. Y esto, mis hermanos, era una experiencia agradable, no solo para Aarón, sino también para las personas que estaban a su alrededor, ¿sí? Este aceite producía algo agradable, traía una experiencia no solo para Aarón, sino para las personas que estaban allí a su alrededor. Es por eso que para un judío en aquel entonces sabía de lo que David estaba comunicando, y David compara la armonía para estos peregrinos, estos judíos destinatarios en aquel entonces, como el óleo, como ese óleo que baja sobre la cabeza de Aarón y llega hasta sus vestiduras, mis hermanos. Y algo que podemos ver acá, mis hermanos, es que, en primer lugar, es que la armonía es un regalo de Dios. La armonía es un regalo de Dios, es un don de Dios, ¿sí? Es un regalo del cielo mismo. La armonía, la unión en el pueblo de Dios no es algo que ha sido creado, o el pueblo de Dios es llamado para crearlo. No, es algo que ya ha sido dado por Dios a su pueblo por medio de Cristo. Mis hermanos, es imposible que nosotros podamos estar en unidad, en armonía por causa de nuestros pecados, ¿no es cierto? Es imposible, no se puede. Cada uno de nosotros piensa diferente, cada uno de nosotros, ¿verdad?, quiere hacer lo que quiere muchas veces, quizás. Y por supuesto, como decíamos anteriormente, el llamado de David acá, él está diciendo que nosotros no tengamos algún tipo de desacuerdo. Nosotros tenemos, ¿verdad?, desacuerdos en algunos temas teológicos, por ejemplo, que eso sí, que no atenten contra la unidad de nuestra iglesia, pero también contra el fundamento de nuestra fe cristiana. Pero eso podemos verlo aún en esos grandes hombres de Dios. En la actualidad nosotros podemos encontrar que tienen muchas diferencias. Algunos son dispensacionalistas, otros, ¿verdad?, presbiterianos, pero somos hermanos, somos creyentes. Y hay una unidad, hay una armonía que Dios ha creado en nosotros que trasciende, que va por encima de todas esas cosas. Así que David compara aquí la armonía, hermanos, como ese óleo que baja sobre la cabeza de Aarón. Y decíamos que la armonía es un regalo de Dios, es un don de Dios, es algo que Dios nos ha dado a nosotros, que somos llamados a cuidarlo. Dios ha puesto un tesoro en nosotros, mis hermanos, que nosotros hemos sido llamados a cuidarlo, a preservarlo. Esa hermosa armonía, ese deleite que existe en la armonía, mis hermanos. Pero noten, mis hermanos, que la armonía no es algo que solamente es un regalo dado por Dios, sino que la armonía también es presentado como algo que es refrescante, que trae refrigerio para nuestro espíritu, para nuestra alma. Es por eso que David hace uso de esta segunda comparación. Y note lo que él dice, hermano. En el versículo 3 dice: como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Que era el rocío de Hermón. Usted sabe lo que es un rocío, ¿verdad? Bueno, ¿qué era Hermón? Hermón era ese monte que estaba en la parte más alta de Israel, de la antigua Palestina, ¿sí? Y ese monte se cree que aún en el verano seguía
¿verdad? Comunicando, produciendo humedad, ¿sí? De manera que de allí, de ese monte, descendía humedad, descendía, ¿verdad? Agua y bajaba. Inclusive se cree también que es la principal fuente de agua para el río Jordán en ese entonces. Así que el monte de Hermón ocupaba un lugar importante para el pueblo de Israel en aquel entonces. Y David hace uso de esta comparación, mis hermanos, para decirnos que la armonía es así, ¿sí? Es algo refrescante, es algo que vivifica, es algo que inclusive restaura, así como esa humedad en aquel monte allá en Hermón refrescaba, ¿verdad? Por así decirlo, los pequeños montecitos que estaban por la parte baja y aún suministraba agua para el río Jordán. Así mismo, mis hermanos, es la armonía, lo que hace la armonía en el pueblo de Dios, entre nosotros. Y por supuesto, todo esto por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como decía al principio, la armonía no es algo que en las Escrituras se nos llama a nosotros a crearla. Lo único que vemos en las Escrituras es que nos vemos acá en este salmo, que contemplemos, que miremos, que prestemos atención, ¿verdad?, en lo bueno y deleitoso que es habitar juntos en armonías. Luego en el Nuevo Testamento, Pablo habla de ser un solo sentir, ¿verdad?, de que cuidemos estar siempre en un solo sentir. Así que, mis hermanos, la armonía, estar juntos allí en comunión, trae grandes beneficios para nosotros. Y sabe que, mis hermanos, yo creo que muchas veces nosotros, como creyentes, sí, somos salvos por gracia, sí, vamos a la gloria, sí, el Señor sigue amándonos, por supuesto que sí, pero nuestras vidas cristianas muchas veces no son lo que deberían ser, o no estamos aprovechando al máximo eso que Dios quiere darnos a través de esto que conocemos como la armonía, o situaciones que hay en nuestra vida, o situaciones que hay en nuestra vida. Mis hermanos, es la voluntad de Dios que tú y yo observemos esto que nos ha dado. Seamos, como dice Pablo en el Nuevo Testamento, seamos solícitos en guardar la unidad en el Espíritu. Recuerda, hermano, cualquier cosa que tú y yo hagamos, obviamente siempre y cuando sea mala o pecaminosa, cualquier mala decisión puede atentar contra la unidad del cuerpo de Cristo, en la iglesia. Mira, hermano, hay algo que nosotros debemos siempre tener presente, hermanos. La iglesia es de Cristo. Amén. Y por tanto, Cristo sabe cuidar su iglesia mejor que tú y que yo. Porque muchas veces nosotros cometemos el error, pecamos, ¿verdad? Y queremos poner la iglesia en un molde que nosotros creemos que debe ser. Pero no, no es así. No es así. No funciona así, hermano. No funciona de esa manera. Por supuesto que esto no significa que nosotros no debemos exhortarnos unos a otros. Cristo dijo claramente, ahora nuestro Señor, en Mateo 18, ahora si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, ¿sí? Pero, hermano, hay situaciones, hay diferentes situaciones, cosas que van a pasar de este lado de la eternidad, que ¿sabe qué? El Señor seguirá trabajando en esas cosas, ¿sí? Y debemos siempre nosotros tener cuidado con eso. Así que, mis hermanos, la armonía acá es presentada, esta unidad es presentada acá de esta manera, como algo que se nos ha sido dado, como un don de Dios, un regalo divino, un regalo del cielo, algo dado por Dios para nosotros. Pero también dice David que es algo que nos refresca, que revitaliza nuestras fuerzas espirituales, hermano. Cuando estamos juntos, en armonía, ¿verdad? Podemos alentarnos unos a otros, podemos servirnos unos a otros, amarnos fraternalmente unos a otros. Somos llamados para eso, ¿verdad? Podemos ayudarnos unos con otros y encontramos allí lo que quizás no vamos a encontrar en ninguna otra parte. Juntos en armonía. Y como decía al principio, mis hermanos, un judío sabía perfectamente lo que esto significaba para ellos. De cómo David ilustra la armonía acá, estar juntos en armonía. Oh, hermano, recordando la historia, ¿cuántos conflictos no tuvieron y no tenían estos judíos, estos peregrinos en aquel entonces que pertenecían, formaban parte del pacto antiguo, del antiguo pacto? Muchos en el liderazgo tuvieron que lidiar. Leamos la historia para que veamos todo con lo cual ellos tuvieron que lidiar. Pero siempre nos damos cuenta que la voluntad de Dios era preservar a su pueblo en unidad. ¿Recuerdan el episodio de Esdras y Nehemías? ¿Qué sucedió allí? ¿Qué hubo allí? Unidad, armonía.
Dice que hasta los niños, todos estaban allí llorando y escuchaban la palabra de Dios, ¿verdad? Así todo el día allí. Unidad, armonía, comunión allí, hermano. Esa es la voluntad de Dios para su pueblo. Y sabe que, mi hermano, escuché una vez que alguien decía esto, y yo creo que es así. En algún grado, todo lo que nosotros hacemos acá como iglesia, como creyentes, es una práctica, por así decirlo, pero muy pequeña, de lo que la iglesia será. Por supuesto, ya será mucho más glorioso, ¿verdad? Y mucho más beneficioso de lo que será en la eternidad cuando estemos con nuestro Señor y bendito Salvador Jesucristo. Oh, mis hermanos, reflexionemos. Si no nos gusta estar en armonía acá, hermano, el cielo no es un lugar para personas que no quieren estar en armonía. Escúchame bien, el cielo no es un lugar para personas que no quieran estar en armonía. El cielo no es un lugar para personas que no estén dispuestos a perdonar. No. El cielo es un lugar para personas que acá, obviamente creyentes, que fueron salvos por la gracia de Dios, que en Cristo Jesús se aman. Y a pesar de sus diferencias, a pesar de sus desacuerdos, buscan resolver las cosas. Porque es una preparación, ¿verdad? Como decía, para llegar a la presencia misma de Dios. Así que, mis hermanos, esta armonía puede nutrirnos, vivificarnos, fortalecernos, renovarnos cuando estamos allí juntos en armonía, hermano. Y es interesante ver, como decía hace poco, hay un fuerte énfasis que los autores del Nuevo Testamento hacen acerca de la unidad que debe existir en la iglesia. Pablo se los enseñó a los Efesios capítulo 4, Pablo se lo dijo ya a los Corintios capítulo 1, Pablo se lo dijo a los de Filipenses también, y nuestro Señor y Salvador Jesucristo oró por esa unidad en Juan capítulo 17. Allí, cuando él dijo, Padre, los que me diste, yo oro por ellos, para que ellos sean que uno, como tú y yo somos. Unidad, comunión, armonía. Hermanos, esto es algo mucho más valioso que cualquier otra cosa, hermano. Y como decía al principio, nosotros podemos tener la capacidad de quebrantar esa unidad, esa armonía. ¿Sí? De no resolver los asuntos que tengamos que resolver entre nosotros. La permanencia en la unidad es algo maravilloso, es algo que nos beneficia a todos, nos mantiene saludables espiritualmente. Así como hacía, ¿verdad?, el rocío de Hermón sobre todas las partes bajas, ¿verdad?, y los montes. Así es la armonía. Nos refresca también, es algo vivificante, que vivifica nuestras almas, nuestros espíritus. Y sabe que, mis hermanos, muchas veces nosotros nos estamos perdiendo esta cosa. O a lo menos no lo disfrutamos como lo debemos disfrutar. Por asuntos que sabemos que podemos resolver, por pequeñeces, o porque no se hizo las cosas a mi manera, o porque yo pensaba que, no, hermano, no. Somos un cuerpo, estamos unidos por una misma fe, dice Pablo en Efesios 4, un Señor, una fe, un Dios y Padre, un bautismo. Ahí está el fundamento de nuestra unidad, armonía, comunión. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando el pueblo de Dios permanece en armonía? Procura siempre ser de un mismo sentir. Bueno, eso lo va a responder nuestro tercer punto, ¿verdad? De manera más breve. Y que tiene por nombre una razón para valorar la armonía. Una razón para valorar la armonía. Note lo que dice la parte B del versículo 3. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida. Y es importante que nosotros veamos aquí este por qué. Y ese por qué está allí por una razón. Porque ese por qué es una razón. ¿Sí? Una razón, ¿verdad? Que nos da, como dice acá el pasaje, ¿verdad? ¿Por qué los hermanos, ¿verdad? Es bueno y deleitoso, delicioso habitar los hermanos juntos en armonías. Bueno, porque allí envía, es allí y no en ningún otro lugar, envía Jehová bendición y vida. Mis hermanos, el lugar también es importante. Si partimos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que cuando Dios hacía sus reuniones
con el pueblo en el Antiguo Testamento, el lugar era importante. Pudiésemos decirlo así de esta manera. Mire, note cómo lo presenta este hermano llamado Sergio Ruiz, es un pastor colombiano. Él dice lo siguiente: este primer reino, ¿verdad? Reino primitivo tuvo un paraíso en el Edén, en Génesis, cuando Dios estaba allí con Adán. ¿Okay? También tuvo un reino nacional, el pueblo étnico, la Israel, ¿verdad? Nacional, allí, físico, con ellos allí, que tuvo lugar en la ciudad de Jerusalén. El reino de Dios espiritual que tiene lugar en la iglesia, nosotros los creyentes en el nuevo pacto. Y el reino eterno que tendrá un lugar, que tendrá cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, como dice el apóstol Pedro. Esas son palabras de nuestro hermano pastor Sergio Ruiz. Así que, mis hermanos, el lugar es importante donde se reúnen, ¿verdad? Ojo, no estoy hablando de los bloques, no, ese es el punto, ¿sí? Lugar, en aquel entonces, ¿verdad? Era Jerusalén. Por eso es que para un judío era muy importante, sigue siendo importante, ¿no es cierto? Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. ¿Por qué? Porque ese era el lugar, Sión, donde el pueblo de Dios, ¿verdad?, se reunía y donde Dios derramaba su bendición. Allí, y como dice el pasaje, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y por supuesto, mis hermanos, como decía al principio, esto no significa que es por medio de nuestros esfuerzos, vamos, hermanos, para que el Señor nos bendiga. No, todo esto nosotros sabemos que ha sido alcanzado únicamente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo Él ha congregado a naciones y congregará a naciones que estarán juntos. Solo Él pudo congregar al judío con el gentil, como dijo el apóstol Pablo en Efesios, ¿verdad? Que Dios mismo derribó esa pared intermedia que había entre ambos pueblos. Imagínense, hermano, un judío trataba como perro a un gentil. ¿Y cómo es posible que luego un judío esté amando a un gentil? Bueno, solo la gracia del Evangelio, solo Cristo, solo Dios puede hacer eso. Entre nosotros, ¿verdad?, aunque somos llamados a una unidad maravillosa, a permanecer en ella, a cuidarla, pero entre nosotros hay diferentes, por así decirlo, personalidades, ¿verdad? Color, tipo de color, ¿sí? Estatus social también, no estamos hablando de eso, ¿sí? Nacimos así, probablemente vamos a morir así, pero no estamos hablando de ese tipo de cosas. Estamos hablando de una armonía que nos ha sido dada, en la cual el Señor ha creado en su pueblo, mis hermanos. Entonces, la razón, como dice aquí el pasaje, la razón, que es nuestro tercer punto, de habitar juntos en armonía, es porque allí envía Jehová bendición. Bendición y vida eterna. Mis hermanos, una iglesia que persigue esto, procura esto, como dice el apóstol Pablo allá en Efesios, que somos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, cosas gloriosas, Dios va a hacer en su iglesia. Sí, hermano, así es. Así lo presenta el Escritura. ¿Sí? No tengamos ningún temor cuando escuchamos estas cosas. A veces podemos tener cierto temor cuando escuchamos las palabras poder o gloria, porque simplemente porque otro falso maestro las están usando, que están en la Escritura. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo, por ejemplo, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder y en gozo en el Espíritu Santo. Lo dice la palabra de Dios, hermano. ¿Sí? No es nada carismático, como lo vemos mucho por allí, que está en las Escrituras, mis hermanos. Mis hermanos, cuando estamos juntos en armonía, ¿qué sucede allí? ¿Qué dice el pasaje? No solo Dios envía bendición, ¿verdad?, y vida eterna, sino que algunas personas que no conocen a nuestro Dios encuentran la salvación ahí. Y sabe que también esto es muy importante, mis hermanos. Miren lo glorioso y lo impactante que puede ser la armonía. Es un testimonio vivo para la persona. Claro, por supuesto. Por eso Jesús, cuando oró en Juan capítulo 17, ¿qué dijo él? Para que el mundo crea, ¿qué cosa? Que tú me enviaste. Cuando ellos estén, ¿verdad?, allí en armonía, unidos, para que el mundo crea. ¿Cómo es posible que este grupo de personas que se reúnen allí se aman, se perdonan, se animan, se sirven? ¿Cómo es posible? Eso es un testimonio grandioso y glorioso para el mundo. Así nos los enseña la Escritura, mis hermanos. Así que los pecadores también pueden encontrar la vida eterna.
cuando el pueblo de Dios se reúne junto en armonía. Y nosotros, como dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo, al Dios verdadero, y a Jesucristo a quien más. Mis hermanos, la vida eterna es un conocer, conocer y conocer y conocer y conocer y conocer a Dios y conocerlo más, más de su gloria. Quiere ser que nos cautive más y más, que nos maraville más y más. Eso es la vida eterna. Conocerlo, no simplemente un pasaje, un boleto para ir al cielo, no voy al infierno, no me pierdo eternamente. No, la vida eterna es eso. Y cuando estamos juntos y habitamos juntos en armonía, Dios, por así decirlo, por usar esta palabra, se manifiesta más a nosotros, se revela más a nosotros a través del poder de su palabra, a través de la obra de su Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos. Así nos los enseña la Escritura. Lo disfrutamos más, nuestro Dios, lo oímos más, conocemos más de todo el bien que Él quiere y quiere darle a su iglesia. Todo el bien que hay en Él. En el Salmo 16 decía el salmista: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Son inagotables esas delicias que hay en Él, en Dios. Es una fuente inagotable, está en Él. Y eso nos transforma cuando estamos juntos en armonía, mis hermanos. Mis hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Nosotros vemos que desde el principio, a través del Antiguo Testamento, Él vino revelándose a través de promesas, a través de tipos, a través de simbologías, y eso lo encontramos acá en este salmo. Así como Aarón recibió la unción y ese aceite santo que se derramó de manera tan abundante sobre él, lo que encontramos acá, que esto está en el versículo 2, es un símbolo de lo que el Señor Jesucristo es. Él fue ungido completamente. En Juan 3:34 nos dice que Jesús no recibió el Espíritu por medida, sino en abundancia, el Espíritu de Dios. En el libro de los Hechos nos dice que el Hijo de Dios hacía todas las cosas que hacía porque había sido ungido con poder. Con poder. Y nosotros que estamos en Él, tenemos también esa unción. Juan dice en su primera carta: vosotros tenéis la unción del Santo. Él es el Santo, el Espíritu de Dios también. Nosotros tenemos la unción del Santo. Este Aarón que vemos aquí en este salmo, que está describiendo allí, ¿sí? Es una simbología de un Aarón superior, de un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el cual se derramó el Espíritu Santo sin medida. No fue un chorrito que se derramó en él, un poquito. No, todo el Espíritu de Dios se derramó en él. Oh, mis hermanos, es en Cristo que nosotros hemos sido unidos. Es en Cristo que podemos ser un solo pueblo. Es en Cristo que el rico con el pobre se une. ¿Sí? Es en Cristo con el que cualquier persona, el chino con el japonés, con el francés, con el estadounidense, con el americano, de cualquier continente, puede estar juntos en armonía. Él es la causa, Él es el fundamento de nuestra armonía, mis hermanos. Mis hermanos, me gustaría hacer esta pregunta. Una pregunta buena para todos nosotros a manera de reflexión. ¿Cuál es esa máxima experiencia que nosotros podemos tener como ser humano? ¿Ha pensado en eso? ¿Cuál es esa máxima experiencia? Quizás alguien dirá: bueno, hermano, estar con mi familia, ¿verdad? Y estar allí juntos, en armonía, todo fino, todo chévere, y eso es bueno. Por supuesto que es bueno, es una bendición dada por Dios. Quizás alguien dirá: bueno, servir en la iglesia y estar allí haciendo cosas para el reino de Dios, y todo eso es bueno y maravilloso. Pero mis hermanos, yo creo que nuestra experiencia más maravillosa, no solo aquí, sino en la gloria cuando estemos allá con nuestro Señor y Salvador, debería ser nuestra cercanía a Dios en compañía de nuestros hermanos. Nuestra compañía de Él, mis hermanos, en compañía de nuestros hermanos. Sí, hermano, es verdad que en el cielo esto será dado de manera perfecta, sin ningún tipo de interrupción ni pecado en nosotros. Pero ¿sabe qué, hermano?
La armonía es algo que nosotros hemos sido llamados para disfrutarla. Así es. Note que este salmo fue escrito muchísimos años. Y David, a estas personas que formaban parte del pacto antiguo, que no estaban en el nuevo pacto, como nosotros, ya David les estaba experimentando esto y les estaba comunicando esto a ellos, mis hermanos. Pero a manera de reflexión, mis hermanos, para todos nosotros, ¿qué tanto nosotros nos estamos esforzando para guardar esa unidad, la armonía? ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? Nos estamos esforzando para ser, como dice Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Piensas tú en lo que vas a hablar con alguien o lo que vas a hacer? ¿Crees tú que eso ayudaría a la comunión en medio de nuestra iglesia? ¿Somos conscientes de que nuestros pecados o algún tipo de murmuración, hermano, o chisme puede estar atentando contra la armonía? Si tienes algo contra alguien, acércate a esa persona. No involucres a otras personas más para que entonces el problema se haga mayor. Acércate a esa persona. Resuelve las cosas como Cristo lo dijo. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Acércate a él. Es interesante ver cómo nuestro Señor mismo, quien tiene todo el derecho de sacar nuestros pecados a la luz, él estuvo muy interesado en guardar, ¿verdad? En ser fuéramos confidenciales. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a él. No se lo digas a otro. Ve a él, acércate a él. Si no te hace caso, lo que dice Cristo, busca los testigos. Y si no, bueno, ya tú sabes, entonces, ir a la iglesia. Pero si es, mis hermanos, meditamos en el hecho de que algún desacuerdo no resuelto entre nosotros o con algún hermano podría quizás estar atentando contra la unidad de la iglesia. Pensamos a menudo en cualquier mala decisión como creyentes podría afectar dicha unidad. Hay personas que dicen, no, bueno, sucede mucho, ¿no? Y aquí gracias al Señor lo que no ha pasado, pero dicen, yo me voy de esta iglesia porque aquí me llamó. Bueno, ama entonces. Sí, porque el punto es ese, que es que la Biblia no solo le dice a los creyentes, nosotros no debemos venir solamente acá, hermanos, como receptores o como espectadores. Vamos a ver qué está pasando ahí. Vamos a ver qué hace el predicador, vamos a ver qué hace el músico. No, los creyentes todos somos llamados a participar del culto, tanto el que predica como el que está sentado en el culto. Claro que sí, mis hermanos. Así nos enseñan las Escrituras. Mis hermanos, ¿cómo estamos lidiando con cosas en las cuales podemos estar en desacuerdo? No significa que es pecado estar en desacuerdo. No, ese es el punto. Porque si hay una falsa doctrina, ¿verdad?, rondando por allí, si hay algún falso maestro, claro, la Biblia dice lo que debemos hacer. No, hermano, no tengamos un desacuerdo, vamos a estar en armonía, porque el hermano está predicando herejía, falsa doctrina. ¿Es para evitar juntos? No, hermano, hay que hacerlo. ¿Sí? Pero ¿cómo lidiamos con desacuerdo, con todas esas cosas? Dejamos que eso afecte nuestro corazón, inclusive que eso puede hasta afectarnos tanto si no sabemos lidiar con eso, que hasta nuestro servicio al Señor se reduce. Tengamos cuidado con eso, hermanos, como decíamos, sucede algo, esa bendición, esa vida eterna, cuando somos prontos a preservar esta unidad, en amor fraternal, aun cuando eso implica inclusive amonestarnos los unos a los otros. El apóstol Juan dice, cuando él habla acerca del amor, él dice lo siguiente: si nos amamos, Dios permanece en nosotros. Dios permanece en nosotros, si nos amamos. Mis hermanos, y amarnos implica amonestarnos también. Sí, no solo decimos palabras bonitas, no solo cubrir necesidades, amonestarnos en amor. Amarnos también implica perdonarnos unos a otros. Amarnos también implica alentarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros. Todo eso incluye el amor. No fue lo que Cristo hizo por toda su iglesia, por todos nosotros. Mi amigo que te encuentras acá sin el Señor, déjame decirte que tú no estás en armonía con Dios. Tú estás en armonía con Él, porque has vivido una vida de espaldas a Él. Sin embargo, el Señor te llama a través de su palabra, a través del Evangelio, a que estés en armonía con Él, por medio de Cristo, por medio de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para salvar pecadores. Ven a Él, ven a Jesús en arrepentimiento y fe,
y Él te recibirá, Él te perdonará. Él es, dice la Biblia, que es lleno de gracia y de verdad. En Él hay plenitud para perdonar. Así que si vienes a Él en arrepentimiento y fe, Él te perdonará. Él te llevará a estar juntos con su pueblo. Esa es su promesa en la Escritura, que todo aquel que venga a Cristo, Él no le echará fuera. Él no le echará fuera. Y solo así entonces tu vida comenzará a estar en armonía con Dios, en armonía con su voluntad, en armonía con su palabra y en armonía con todo lo que Él espera de cada uno de nosotros. Bueno, Padre bueno, Señor y Dios, te agradecemos por tu gracia, por tu misericordia, Señor, que nos ha alcanzado. Que hasta aquí, Señor, como decía el profeta Samuel, hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Oh Dios, todos nosotros estábamos en la misma condición. Todos nosotros estábamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en este mundo. No hay ninguna de las cosas materiales, Señor, ni el dinero, ni el estatus social, ni el color de nuestra piel, nada de eso puede cambiar y pudo cambiar la condición de nuestro corazón. Solo fuiste tú quien hiciste. Fue tu gracia que nos alcanzó, que nos perdonó, que nos lavó, que nos limpió y que nos hizo tus hijos. Y ahora somos llamados, amados hijos de Dios. Es por eso que oramos, Señor, por este tesoro precioso que tú nos has dejado, que tú nos has dado, por esto que has hecho, es esta unidad, Señor, esta comunión, Padre, que has creado, que has hecho posible en tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos ser diligentes, Dios, para cuidarla, para preservarla, Señor, para negarnos a nosotros mismos, que es mucho más importante, oh Dios, preservar la unidad, la armonía, Señor, que nuestros propios pareceres, nuestros propios cultos. Por favor, ayúdanos, Padre, te lo rogamos. Aquellos que no te conocen en medio mundo, sálvalos, Señor. Aquellos que quizás están engañados, Señor, creyendo que son creyentes, tráelos a la luz, Padre. Abre sus ojos para que puedan ver la maravilla que hay en Cristo de perdón, de gracia y del Evangelio. Ayúdanos, Padre, siempre a cultivar y a permanecer en la armonía, Señor. Porque allí, Señor, envías bendición y vida eterna. En Cristo Jesús, Señor, toda la gloria siempre sea para ti. Te damos las gracias.